Alguien, en este momento, está dudando de sí mismo y no sabe por qué. No fue un accidente, no fue mala suerte, fue diseñado. Existe una técnica tan antigua como el poder mismo, tan invisible como el aire que respiras, que hace que personas perfectamente inteligentes, personas como tú, empiecen a cuestionar su propia percepción de la realidad, su propia memoria, su propio juicio. Y lo más aterrador no es que exista. Lo más aterrador es que probablemente ya te ha pasado. Y no lo sabes. Hoy, vamos a hablar de algo que pocas personas se atreven a nombrar. Algo que los manipuladores más peligrosos del mundo usan en silencio, sin dejar huella, sin que la víctima pueda señalar exactamente qué salió mal. Porque cuando termines este video, vas a recordar momentos de tu vida con ojos completamente distintos. Y eso puede cambiar todo. Hay algo que la mayoría de la gente cree sobre la manipulación. Creen que la manipulación se ve, que llega con cara de villano, con intenciones claras, con palabras hirientes y acciones obvias. Creen que si alguien los estuviera manipulando, lo sabrían. Están equivocados. La manipulación más peligrosa no grita, susurra. Y el susurro más destructivo de todos no te dice lo que debes pensar. Te dice que no puedes confiar en lo que ya piensas. Imagina por un momento que alguien, lentamente, sin que te des cuenta, empieza a reescribir tu historia, no con mentiras obvias, sino con pequeñas correcciones, con dudas sembradas en el momento exacto, con silencios estratégicos, con miradas que dicen, ¿en serio crees eso? Sin pronunciar una sola palabra. Eso no es manipulación de película. Eso es lo que ocurre en oficinas, en relaciones, en familias, en el mundo real, todos los días. Y aquí está la verdad que muy pocos quieren escuchar. El arma más efectiva que un manipulador puede usar contra ti no es la mentira. Es hacer que dudes de tu propia mente. En los próximos minutos, voy a mostrarte exactamente cómo funciona este proceso. Voy a llevarte al interior de la mente de un manipulador experto, paso a paso, táctica por táctica, para que nunca más puedas ser invisible ante este tipo de control. Y al final de este video, voy a revelarte algo que los manipuladores más calculadores del mundo jamás quieren que descubras. Algo que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Pero primero, necesitas entender de dónde viene todo esto. Porque esto no empezó ayer. El ser humano tiene una necesidad profunda, casi biológica, de confiar en su propia percepción. Sin esa confianza, todo se derrumba. Tu identidad, tus decisiones, tu sentido de realidad. La confianza en uno mismo es la base sobre la que construyes todo lo demás. Los manipuladores lo saben, lo han sabido durante siglos. Maquiavelo escribió que el príncipe más poderoso no es el que domina por la fuerza, sino el que hace que los otros se gobiernen a sí mismos. Y la manera más eficiente de lograrlo no es conquistar la voluntad de alguien, es conquistar su percepción de la realidad. Cuando alguien cree que no puede confiar en su propio juicio, busca orientación, y si el manipulador está ahí, ofreciendo certeza, ofreciendo claridad, la víctima lo acepta, no porque sea débil, sino porque es humana. Hay un término para esto en psicología, se llama gaslighting. Pero la palabra, por sí sola, no alcanza para describir lo que realmente ocurre, porque el gaslighting no es solo mentir. Es un proceso sistemático, calculado y progresivo, diseñado para hacer que la mente de otra persona se vuelva en su contra. Piensa en esto como un virus. No destruye el cuerpo de golpe. Entra silencioso, se instala, y desde adentro, convierte los mecanismos de defensa en armas contra el huésped. Y lo más brillante, en el sentido más oscuro de la palabra, es que mientras más inteligente es la víctima, más devastador puede ser el efecto. Todo empieza con algo pequeño, casi invisible. El manipulador empieza a corregirte, no de manera agresiva, de manera amable.
con una sonrisa, casi como si te estuviera haciendo un favor. Creo que no recuerdas bien cómo pasó eso. Estás exagerando. No fue tan grave. Yo estaba ahí y no fue así. Al principio, lo descartas. Piensas que quizás tienes una mala memoria, que estás siendo demasiado sensible, que el otro, que dice recordarlo tan claramente, debe tener razón. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Esto no ocurre una vez. Ocurre de manera sistemática. Cada vez que describes una situación, hay una corrección. Cada vez que expresas lo que sentiste, hay una reinterpretación. Cada vez que confías en tu memoria, alguien te recuerda que quizás no es tan confiable. Y la mente humana, expuesta a esto de manera repetida, empieza a ceder. No porque seas débil, sino porque la repetición es la forma en que el cerebro aprende. Y si te enseñan repetidamente que no puedes confiar en ti mismo, aprendes exactamente eso. Conocí a una mujer que después de 3 años con una persona así, llegó a un punto en que no podía tomar ninguna decisión sin consultarla primero. No porque fuera dependiente por naturaleza, sino porque había sido entrenada, sin saberlo, a no confiar en sí misma. Pocas personas perciben esto cuando ocurre, porque se parece mucho a alguien que simplemente tiene buena memoria o que quiere ser preciso. Y esa es exactamente la razón por la que funciona. Pero esto no es ni la parte más importante, porque la corrección constante es solo la puerta de entrada. Una vez que el manipulador establece la duda sobre tu memoria, da el siguiente paso, y este es más doloroso. Empieza a cuestionar tus emociones. Estás siendo demasiado sensible. No hay razón para estar así. Siempre exageras todo. ¿Por qué lo tomas tan a pecho? Fíjate en lo que está ocurriendo aquí. Ya no se trata solo de lo que recuerdas, ahora se trata de lo que sientes. Y las emociones son el último territorio privado que nos queda. Si alguien logra que dudes de tus propias emociones, ya no tienes tierra firme donde pararte. Hay algo profundamente violento en decirle a alguien que su tristeza no tiene sentido, que su enojo es irracional, que su miedo es exagerado. No porque sea falso, sino porque lo dice alguien que debería conocerte, alguien de confianza. Y el cerebro, cuando escucha críticas de personas cercanas, las procesa diferente, las filtra menos, las absorbe más. Existe algo que los psicólogos llaman invalidación emocional, y cuando ocurre de manera sistemática, la persona empieza a desconectarse de sus propios estados internos. Deja de saber qué siente, o peor, empieza a sentir vergüenza de lo que siente. Y aquí está lo que sucede después, lo que sorprende a la mayoría. La persona no se enoja con el manipulador, se enoja consigo misma, por ser tan sensible, por no poder controlarse, por reaccionar de manera exagerada. El manipulador nunca fue el problema. El problema eres tú. Eso es exactamente lo que el manipulador necesitaba que creyeras. Aquí la estrategia se vuelve más sofisticada y más peligrosa. El manipulador sabe algo que tú no has reconocido todavía, que las personas que te conocen bien son una amenaza para su control. Porque si hablas con alguien que te conoce, alguien que ha visto cómo eres, alguien que recuerda quién eras antes, esa persona podría decirte lo que el manipulador nunca quiere que escuches. ¿Sabes qué? Tienes razón. Algo aquí no está bien. Entonces, el aislamiento empieza. Pero no llega como un muro. Llega como un comentario. Tu amiga siempre ha sido muy negativa contigo. Tu familia nunca te ha entendido de verdad. La gente de tu trabajo habla mal de ti, ¿lo sabías? Poco a poco, las relaciones que podrían haberte anclado a la realidad empiezan a erosionarse, no porque el manipulador las destruya de frente, sino porque planta semillas de duda en cada una de ellas, hasta que prefieres no hablar con nadie, hasta que el único punto de referencia que te queda es el manipulador mismo, y cuando la única persona que puede decirte cómo son las cosas es la misma persona que te está haciendo dudar de cómo son las cosas,
el círculo se cierra. Pero existe algo aún más profundo ocurriendo aquí. Algo que transforma el aislamiento en una prisión invisible. Y te lo voy a mostrar en el siguiente punto. ¿Recuerdas ese momento de tu pasado que te hizo quien eres? Ese evento que defines como tuyo, que nadie puede quitarte, porque tú lo viviste. Imagina que alguien empieza a reescribirlo. No de manera obvia, de manera sutil. ¿Sabes que en realidad fue así? Creo que estás romantizando ese momento. Yo estaba ahí, y lo que pasó fue diferente a cómo lo recuerdas. La memoria humana no es una grabación, es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, lo vuelves a armar con los elementos que tienes disponibles en ese momento. Y si alguien introduce elementos nuevos, correcciones, versiones alternativas de manera constante, la memoria cambia. Esto no es opinión, es neurociencia. Los estudios sobre memoria implantada demostraron que es posible hacer que personas adultas recuerden eventos que nunca ocurrieron con solo sugerir ciertos detalles de manera correcta. La mente no graba la realidad, crea una historia sobre la realidad. Y si alguien controla la historia, controla al narrador. Hay una razón por la que las parejas que han vivido juntas muchos años a veces no se ponen de acuerdo sobre cómo ocurrieron las cosas. Porque ambas partes han construido versiones diferentes. Pero en manos de un manipulador, esa tendencia natural se convierte en herramienta. Se usa para hacer que dudes de quién eres, de qué viviste, de qué mereces. Porque si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde ir. Y si no sabes a dónde ir, te quedas. Hay algo en esta táctica que la hace especialmente cruel. Porque el castigo no es físico, no es verbal, es atmosférico. Cuando haces algo que el manipulador no aprueba, cuando te defiendes, cuando confrontas, cuando simplemente tienes una opinión diferente, el ambiente cambia. El silencio llega, la frialdad aparece, la indiferencia se instala, y el cerebro humano, diseñado para la conexión social, interpreta esa atmósfera fría como peligro, como rechazo, como abandono potencial, y hace lo que sea para restaurar el calor, lo que sea, incluyendo abandonar su propia percepción de la realidad. Quizás me equivoqué, quizás exageré, quizás debería pensar diferente. No porque hayas llegado a esa conclusión de manera racional, sino porque el cuerpo necesita que el peligro emocional termine, y el camino más corto para que termine es ceder. Maquiavelo lo entendía desde el siglo XVI. Escribió que el gobernante sabio no necesita siempre usar la fuerza. A veces basta con la amenaza de la fuerza para obtener la misma obediencia. Y el manipulador moderno no necesita golpear, solo necesita que sientas el frío. El resto lo hace tu propio cerebro. Pocas personas se dan cuenta de que están cediendo no porque estén convencidas, sino porque el dolor del aislamiento emocional es físicamente intolerable para el ser humano, porque evolucionamos como criaturas sociales, y la exclusión, incluso la exclusión sutil, activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Pero todavía no llegamos a la táctica más oscura de todas, y cuando la veas, todo lo anterior va a encajar. Aquí está el detalle que la mayoría no espera. El detalle que convierte todo este proceso en algo casi imposible de detectar mientras ocurre. El manipulador no siempre es frío, no siempre es cruel. Hay momentos de una calidez extraordinaria, momentos en que parece exactamente la persona que necesitas. Generoso, comprensivo, presente. Y esos momentos son las cadenas más fuertes de todas. Hay un fenómeno psicológico conocido como refuerzo intermitente. Se descubrió estudiando palomas. Se les enseñó a presionar una palanca para recibir comida. Cuando la comida llegaba cada vez que presionaban, las palomas aprendían rápido, pero dejaban de presionar también rápido cuando la comida desaparecía. Pero cuando la comida llegaba de manera impredecible, a veces sí, a veces no, las palomas se volvían obsesivas. Presionaban sin parar, porque el cerebro
frente a la incertidumbre, se engancha más. Los seres humanos no somos tan diferentes. Cuando la calidez y el rechazo alternan sin patrón predecible, el cerebro no aprende a alejarse del dolor. Aprende a buscar la siguiente dosis de calor, y mientras lo busca, tolera el frío. Lo normaliza, hasta que ya no sabe que el frío no debería estar ahí. Una persona que conozco describió su relación con un jefe manipulador así: cuando me felicitaba, era el mejor día de mi semana. Cuando me ignoraba, yo pensaba que había fallado en algo. Y vivía corriendo entre esos dos extremos sin darme cuenta de que él controlaba cuándo llegaba cuál. Pero existe algo aún más profundo. Algo que transforma todo esto en un sistema cerrado, del que es casi imposible salir solo. Llegamos a la táctica más sofisticada, la más oscura, la que cierra el ciclo de manera brutal. Cuando la víctima finalmente se rompe y confronta al manipulador, cuando llega al límite y dice: esto no está bien, lo que me haces no está bien, el manipulador hace algo extraordinario, se convierte en la víctima. ¿Cómo puedes decirme eso después de todo lo que he hecho por ti? Siempre piensas lo peor de mí. Estás siendo muy injusto. No puedo creer que me acuses de algo así. Y en ese momento, algo terrible ocurre. La persona que se lanzó a confrontar, que reunió todo su valor, que finalmente habló, empieza a sentir culpa, empieza a consolarlo, empieza a disculparse por haber levantado la voz. La víctima consolando al victimario, el herido pidiendo perdón al que lo hirió. Este es el punto de inversión de la realidad, y cuando ocurre por primera vez, la persona casi nunca lo reconoce, pero el manipulador sí lo reconoce, y sabe que a partir de ese momento, el control es casi total, porque la persona no solo ha perdido confianza en su percepción, también ha aprendido que expresar lo que siente tiene consecuencias emocionales dolorosas, que es mejor quedarse callada, que es más seguro dudar, que la versión más cómoda de la realidad es la que el manipulador ofrece. Y aquí está el punto de giro, el momento en que todo lo que has escuchado hoy cambia de perspectiva. Durante todo este video, he hablado del poder del manipulador, de su capacidad para redefinir la realidad, para erosionar la confianza, para invertir el dolor. Pero ahora te voy a decir algo que ningún manipulador quiere que sepas, algo que toda esta arquitectura de control está diseñada para que nunca descubras. El sistema completo depende de una sola cosa: tu desconexión de ti mismo. Cada táctica que hemos visto tiene un único objetivo: separarte de tus propias percepciones, de tus propias emociones, de tu propio relato interno. Porque mientras estés desconectado de ti mismo, necesitas a alguien más para orientarte. Y si ese alguien es el manipulador, está en el centro de tu universo. Pero aquí está lo que eso revela, lo que expone. El manipulador necesita que dudes de ti mismo. Lo necesita. No es un lujo para su control, es el fundamento. Y si dejas de dudar, si empiezas a reconectar con tu percepción, con tus emociones, con tu memoria, el castillo entero se derrumba. Esto significa que la conexión contigo mismo es la única defensa que el manipulador no puede penetrar. No porque seas invulnerable, sino porque cuando estás conectado a tu experiencia interna, cuando dices esto no se siente bien y confío en que no se siente bien, el manipulador pierde su herramienta principal, la duda. Y aquí está lo que la mayoría no sabe. El manipulador sabe esto también. Por eso el primer paso en cualquier proceso de manipulación sistemática no es atacar tu conducta, es atacar tu confianza en ti mismo. Porque quien confía en sí mismo no necesita que nadie le diga cómo son las cosas. Quiero que pienses en algo. Ahora mismo, ¿hay alguien en tu vida o ha habido alguien que te ha dejado sintiendo que eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado desconfiado, demasiado complicado? Y yo te pregunto esto: ¿quién te enseñó que eras demasiado? ¿Y por qué esa persona se beneficiaba de que creyeras eso?
Porque hay una diferencia enorme entre alguien que te señala un error para ayudarte a crecer y alguien que constantemente te hace sentir que tu forma de procesar la realidad es defectuosa. El primero te fortalece. El segundo te necesita débil. Un espejo roto no refleja la imagen real, distorsiona. Y si vives frente a un espejo roto el tiempo suficiente, olvidas cómo es tu cara. El poder más oscuro que existe no es el que se ejerce por la fuerza. Es el que te hace ejercer tú mismo sobre ti mismo. El que te convierte en tu propio carcelero. El que hace que el candado esté por dentro. Y ese poder solo funciona si permaneces desconectado de lo que sabes, de lo que sientes, de lo que has vivido. Porque en el momento en que vuelves a confiar en tu propio testimonio, en el momento en que te permites decir, lo que viví fue real, lo que sentí fue real, el espejo roto ya no puede hacerte daño. Porque ya no necesitas el espejo. Maquiavelo dijo algo que ha sido malinterpretado durante siglos. Dijo que el fin justifica los medios. Pero lo que pocos leen en su obra completa es la advertencia que viene después. Que el príncipe que gobierna por el miedo, de sus súbditos vive en el miedo constante de ellos. Que el control que se ejerce por la erosión de la voluntad del otro es el más frágil de todos. Porque en cuanto la víctima recuerda quién es, el poder se evapora. Los manipuladores son, en el fondo, personas que temen no tener valor real. Por eso necesitan robarle el valor a otros. Y la única manera de robarle el valor a alguien es convencerlo de que no lo tiene. Pero el valor no se puede robar cuando está anclado en algo que nadie puede reescribir. Tu propia experiencia vivida. Lo que sentiste, lo que viste, lo que sabes, en el lugar más profundo de ti que ocurrió. Nadie puede entrar en ese lugar si tú no abres la puerta. Y la puerta se abre con la duda. Se mantiene abierta con el miedo. Y se cierra con una sola decisión. La de confiar en tu propio testimonio. No perfectamente, no sin errores, pero sí de manera suficiente como para preguntar, ¿esto que estoy viviendo se siente bien? ¿O alguien me ha enseñado a ignorar que no se siente bien? Esa pregunta es más poderosa que cualquier táctica que un manipulador pueda usar, porque es la pregunta que él no puede responder por ti. Vivimos en un mundo donde la conciencia es la primera víctima del poder, donde la claridad mental es el territorio más codiciado. Cuida el tuyo, con más ferocidad de la que crees necesitar, porque siempre vas a necesitarla más de lo que crees. Antes de que cierres este video, quiero que hagas algo. No te pido que lo compartas, aunque si lo que escuchaste hoy resonó en alguien que conoces, ya sabes qué hacer. Te pido que pienses en una sola pregunta. Una pregunta honesta. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo, una relación, una dinámica, una voz dentro de tu cabeza que te dice que no puedes confiar en lo que percibes? Si la respuesta es sí, no necesitas un diagnóstico. No necesitas que nadie más te lo confirme. Solo necesitas empezar a escuchar lo que ya sabes. Porque lo que ya sabes es suficiente. Y si sientes que todavía hay algo que nadie te ha dicho, algo que permanece en la oscuridad de todo esto, quédate. Porque en el próximo video vamos a entrar al lugar donde los manipuladores se sienten más seguros y donde son más vulnerables.